Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Martín Benelli, Martín Rodríguez y Mauricio Santisteban, quien les habla. Bueno, el objetivo de este video es un poco comentar el trabajo que realizamos aplicando una ecuación diferencial para resolver un problema real. Nuestro enfoque se da en el campo eléctrico. Bueno, por nuestra formación y la carrera que estamos estudiando, ingeniería mecatrónica, creemos que la matemática bueno, las ecuaciones diferenciales son una herramienta fundamental para poder demostrar estos fenómenos, ¿no? Son fenómenos que cotidianamente los vivimos, pero que si bien son simples de explicar, son muy difíciles y complejos a la hora de demostrarlo. Y bueno, las ecuaciones diferenciales y la matemática en sí son esta herramienta fundamental que nos va a permitir demostrarlo, ¿no? Y nos va a acompañar durante toda nuestra carrera, ya sea también a la parte electrónica, por ejemplo, cuando tenemos que resolver circuitos de corriente alterna, o tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff, las leyes de Ohm. Son las ecuaciones diferenciales las que nos van a ayudar a poder demostrar todos estos fenómenos. En definitiva, por eso fue la selección del campo eléctrico, que también forma parte de un estudio previo que habíamos realizado con la unidad curricular de electromagnetismo. Entonces nos parecía una buena oportunidad de poder abarcarlo con un desarrollo un poco más técnico a nivel matemático, ¿no? O sea, lo que hicimos entonces fue desarrollar la ecuación diferencial para explicar el fenómeno del campo eléctrico. Y después lo que realizamos fue una práctica en laboratorio para poder verificar que la ecuación diferencial que nosotros habíamos desarrollado, poderla aplicar con valores reales, ¿no? Entonces, como introducción, es que todos los cuerpos que tienen presencia de un campo experimentan una fuerza que interactúa con él, ¿no? Y eso lo visualizamos cuando esos cuerpos se atraen o se repelen, como se ve en la imagen en la presentación. Los campos eléctricos se producen debido a las cargas eléctricas, independientemente de su estado de movimiento. O sea, puede estar estático y siempre hay un campo eléctrico. Por ejemplo, tenemos un caso muy claro, que es el tendido eléctrico que pasa por fuera de nuestras casas. Esa es una distribución de cargas en forma rectilínea, que produce un campo eléctrico alrededor de esa línea, dando un patrón de simetría. Entonces, ¿a qué voy? Es que el campo eléctrico es cotidiano, es un caso real, es de todos los días. Ahora, ¿cómo demostrar el campo eléctrico? Ahí es cuando utilizamos las ecuaciones diferenciales, modelos matemáticos para explicar este fenómeno, y es lo que vamos a hacer a continuación, y le doy paso a mi compañero Martín Rodríguez para que él pueda desarrollar la ecuación. Para comenzar este proceso de cálculo, lo primero que tenemos que tener en consideración es la disposición de cómo va a estar situada la barra y en dónde queremos tomar el campo eléctrico. Para comenzar, el campo eléctrico va a afectar en un vector unitario. Ese vector unitario se puede descomponer en dos vectores, en un vector en X y en un vector en Y. Si consideramos el vector en X y si planteamos un diferencial de carga en el otro extremo de la barra a la misma distancia, tendríamos un vector de la misma magnitud pero de dirección opuesta, lo que hace que sea nulo. Entonces, para este caso, consideramos las componentes en Y del campo eléctrico. Teniendo en cuenta lo anterior, comenzamos a detallar las ecuaciones, las cuales vamos a utilizar para este cálculo. Para comenzar, tenemos la ecuación genérica del campo eléctrico, la cual es K por la carga por el radio al cuadrado. K vendría a ser la permitividad del aire y Q es la carga que almacena en esta barra, y el radio es la distancia de la barra al punto de prueba. Bien, luego tenemos la densidad de carga lineal, que es la carga entre la longitud. Esto lo vamos a utilizar para luego expresar la carga en función del largo de la barra. Luego, para obtener la carga que se almacena en la barra, lo que realizamos fue medir la capacitancia de este arreglo desde la barra hacia el punto de prueba, y luego establecimos el voltaje con el cual cargamos Z. Para comenzar, se determina un diferencial de carga en la barra, el cual nos dará un diferencial de campo en el punto P.
Este diferencial se va a tomar solamente en I, como se dijo anteriormente, y las medidas que tomaremos será la mitad de la barra y desde la barra hacia el punto P, de manera perpendicular. Considerando que vamos a tener un diferencial de carga, también tendremos un diferencial de campo eléctrico, como lo mencionaba anteriormente. Luego comenzamos a poner todas las variables en función de las medidas que nosotros ya conocemos. Las medidas que nosotros conocemos son el largo de la barra y la distancia perpendicular de la barra a este punto. Entonces, para considerar la componente en I, nosotros lo que realizamos comúnmente es tomar el coseno del ángulo, pero nos dimos cuenta que ese coseno del ángulo también se puede tomar en funciones de los lados, y esos lados son los valores que nosotros conocemos. Luego realizamos una simplificación. También el radio o la distancia directa desde el diferencial de Q hacia el punto P se puede escribir la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Colocando este valor en la ecuación que veníamos anteriormente y realizando la simplificación, obtenemos lo siguiente y luego estamos listos para realizar la integración. Pero nos falta una última sustitución. El diferencial de carga no lo teníamos en función de la longitud. Entonces, para eso fue que definimos la densidad de carga, porque nos relaciona el diferencial de carga con el diferencial de longitud. Entonces, aquí es donde hacemos nuestra última sustitución y comenzamos a hacer la sustitución trigonométrica. Luego de haber realizado varias simplificaciones trigonométricas mediante sus equivalentes y realizar la integración, obtenemos la ecuación siguiente. Pero el seno del ángulo, nosotros no sabemos el ángulo, pero eso lo podemos determinar con los valores que ya teníamos. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Ayudándonos de la siguiente figura, podremos determinar que la ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular los extremos. Calculando los extremos y realizando alguna simplificación, obtenemos la ecuación final para el campo eléctrico generado por la barra en el punto P. Entonces, ahora lo dejo con mi compañero Martín Benelli, el cual va a seguir explicando esta práctica. Bien, en la parte siguiente lo que vamos a hacer es aplicar todo lo teórico que ya mencionaron mis compañeros a la práctica, ¿sí? Para esta práctica usamos el laboratorio de física de UTEC, donde utilizamos una hoja A4, un cable de cobre sin el aislante, un punto donde vamos a colocar una fuente donde nos va a proporcionar el voltaje que deseamos y un multímetro para hacer mediciones. Entonces lo que hacemos es sobre la hoja A4, como se ve en la imagen, colocar el conductor que esté lo más recto posible y un punto a cierta distancia. Entonces lo que hacemos es medir qué largo tiene el conductor perpendicular a la mitad del conductor, a qué distancia va a estar ese punto. Entonces después medimos la capacitancia que tiene y todos estos datos los vamos anotando. Y después le suministramos un voltaje con la fuente al cable de cobre de 12 volts. Después pasamos a una calculadora que diseñamos y donde diseñamos esta calculadora donde tenemos que ingresar los datos que vamos recabando de la práctica, donde el voltaje que le suministramos al conductor, la capacitancia que medimos con el multímetro, la longitud que está en centímetros y la distancia que se encuentra el punto desde el conductor. Y ahora les voy a pasar a mostrar cómo hicimos esta calculadora. Bien, acá en MATLAB lo que utilizamos es AppDesigner para diseñar una aplicación. Después el comando nos lleva a esta parte donde diseñamos la aplicación como nosotros queremos. Entonces colocamos estos cuadros para ingresar los datos que queremos, donde vamos a ingresar el voltaje, la capacitancia, el largo que tiene el conductor, que lo pusimos para que le ingresen en centímetros, y la distancia que va a estar el punto, que también en centímetros. Dentro del código lo que hacemos es que el largo se pase a metros y la distancia del punto también que quede en metros. Entonces calculamos el lambda, ingresamos el valor de la constante eléctrica y lo que aplicamos acá es la ecuación que le explicaba Martín. Entonces donde está la operación del numerador, la operación del denominador y acá está el cociente, que este cociente es el campo en I, y este campo en I se muestra en el recuadro azul. Y ahora paso a mostrarles cómo funciona. Ahí. Entonces cualquiera que esté en la aplicación ingresa los datos. Entonces el voltaje que le suministramos fue de 12 volts, la capacitancia que medimos era 0.025 nanofaradios, el largo del cable es de 12 centímetros y el punto se encuentra a 2 centímetros.
Entonces le vamos a aceptar el campo Ni que hay en ese punto es de 1872 Newton por Coulomb.